Hay personas que esconden información y hay otras que son la información. En este momento, mientras este video corre, un hombre de 65 años permanece encerrado en una celda federal en Nueva York. No es un preso común. Es alguien que durante años vio todo, escuchó todo y registró todo. Un hombre que no cayó por error, sino por exceso de conocimiento. Su nombre es Hugo Carvajal, y hoy su vida depende de cuánto esté dispuesto a contar. Durante más de una década, Carvajal ocupó el corazón del poder real en Venezuela. No el poder que se ve en discursos o elecciones, sino el que opera en silencio. El que decide ascensos, caídas, lealtades y desapariciones políticas. Desde ahí acumuló archivos que nunca debieron existir. Expedientes sobre militares, empresarios, políticos, rutas de dinero, cargamentos ilegales y alianzas que cruzaban fronteras. Todo quedó guardado. Todo quedó en su cabeza. Hoy, ese archivo humano está bajo custodia de Estados Unidos, enfrentando cargos que pueden condenarlo a morir en prisión, narcoterrorismo, tráfico internacional de drogas, conspiración armada, delitos que nos explican sin entender una verdad incómoda. Durante años, el Estado venezolano no solo gobernó un país, administró un negocio criminal, y Carvajal no fue un espectador. Fue uno de sus operadores clave. Lo verdaderamente inquietante no son los cargos, sino lo que vino después, cuando entendió que no saldría libre por la fuerza ni por la lealtad de antiguos aliados. Carvajal tomó la única decisión que le quedaba para sobrevivir: hablar. No a medias, no selectivamente. Hablar de todo, de cómo el poder político se mezcló con el dinero ilícito, de cómo campañas, movimientos y gobiernos fueron financiados en silencio, de cómo un proyecto ideológico se sostuvo con recursos que jamás aparecieron en presupuestos oficiales. Estados Unidos no lo busca solo para castigarlo. Lo mantiene con vida porque su testimonio vale más que cualquier condena. Lo que sabe puede derrumbar estructuras completas, comprometer a figuras intocables y reescribir la historia reciente de varios países al mismo tiempo. La pregunta no es si Hugo Carvajal es culpable. La pregunta real es otra. ¿Qué ocurre cuando el hombre que lo sabe todo decide dejar de callar? Para entender por qué su voz se volvió tan peligrosa, hay que volver atrás, al origen, al momento exacto en que este hombre comenzó a acumular secretos que hoy pesan más que una cadena perpetua para todos ellos. Antes de los archivos secretos, antes del uniforme de general y mucho antes de convertirse en una amenaza internacional, Hugo Carvajal fue solo un muchacho del interior venezolano. Nació lejos del poder, en una región donde la vida giraba alrededor del trabajo duro, la tierra y la obediencia a la autoridad. Creció en un entorno donde madrugar era una regla y cuestionar órdenes no era una opción. Ese contexto no lo hizo especial, pero sí le enseñó algo clave. Sobrevivir implicaba adaptarse y saber quién mandaba en cada momento. Desde joven entendió que su futuro no estaba en seguir la tradición familiar. Eligió las armas como atajo hacia algo más grande. Ingresó a la formación militar con una ambición silenciosa, sin destacar, sin llamar la atención. No era brillante en lo académico, no sobresalía en los rankings ni despertaba admiración entre sus compañeros. Pasaba desapercibido. Y precisamente ahí comenzó a construirse su verdadera fortaleza. Aprender a observar, sin ser visto. En la academia militar ocurrió el encuentro que marcaría su destino. Un oficial carismático, obsesionado con la historia y con una idea fija de redención nacional, se convirtió en algo más que un instructor. Aquel capitán hablaba de revolución, de traición a las élites y de un futuro distinto para Venezuela. Sus palabras no eran órdenes, eran promesas. Carvajal escuchó con atención, no debatía, no preguntaba, absorbía. Con el tiempo esa relación dejó de ser jerárquica y se volvió ideológica. El joven cadete empezó a formar parte de un círculo donde lo importante no era el rango, sino la lealtad. Allí se sembró una idea peligrosa. El poder no se toma de frente, se infiltra, no se anuncia, se prepara. Mientras otros veían discursos, él empezó a entender estructuras. Pasaron los años y ambos siguieron caminos paralelos dentro de las Fuerzas Armadas. Uno ganando visibilidad pública, el otro perfeccionando una habilidad más discreta. Saber quién era quién debía algo, quién tenía miedo y quién podía ser usado. Cuando llegó el momento del quiebre institucional, Carvajal ya no era un simple militar.
Era alguien que sabía moverse dentro del caos. El fracaso de aquella intentona no rompió el vínculo, lo selló. Compartieron encierro, frustración y una convicción común. Esto no había terminado. La prisión no fue castigo, fue incubadora. Ahí se reforzó una alianza que más tarde controlaría el país desde las sombras. Y cuando las puertas se abrieron, Carvajal salió con algo más peligroso que un arma. Acceso directo al núcleo del poder que estaba por nacer. Cuando el nuevo poder se instaló, Hugo Carvajal no apareció en las portadas ni en los actos públicos. Su ascenso fue silencioso, casi invisible. Mientras otros competían por cargos y protagonismo, él se movía hacia el único lugar que garantizaba poder real, la información. Entendió antes que nadie que, en un régimen que apenas nacía, saber más que los demás era más importante que mandar sobre ellos. Fue colocado estratégicamente dentro de la inteligencia militar, y desde ahí comenzó a rediseñar el sistema desde adentro. Ya no se trataba de defender al país de amenazas externas, sino de observar a todos. Oficiales, políticos, empresarios, aliados y sospechosos. Se abrían expedientes, se grababan conversaciones, se guardaban errores. Nadie quedaba fuera del registro. Nadie estaba completamente a salvo. Carvajal no necesitaba dar órdenes directas. Bastaba con insinuar que sabía algo. Un informe oportuno, una llamada discreta, un archivo que aparecía en el momento justo. Carreras se construían o se destruían sin explicaciones. El miedo se volvió una herramienta administrativa. La obediencia, una consecuencia lógica. Con el paso del tiempo, la inteligencia dejó de mirar hacia afuera. El verdadero enemigo era interno. Cualquiera podía convertirse en una amenaza si dudaba, si cuestionaba o si acumulaba demasiado poder propio. Así se consolidó un modelo donde la lealtad no se pedía, se vigilaba. Ese fue el punto de quiebre. El momento en que el Estado dejó de ser una institución y se transformó en una estructura cerrada, opaca y autorreferencial. Y en el centro de ese sistema estaba Carvajal, acumulando secretos, creando dependencias y asegurándose de una sola cosa: que, ocurriera lo que ocurriera, siempre tendría algo con que protegerse. El punto de no retorno llegó cuando el control absoluto dejó de ser solo político y empezó a generar dinero, mucho dinero. Con las puertas cerradas y sin supervisión externa, el país se transformó en una plataforma perfecta, rutas aéreas sin vigilancia, puertos militares intocables y funcionarios que respondían a una sola cadena de mando. El sistema estaba listo para algo más grande. La inteligencia ya no solo protegía el poder, ahora lo financiaba. Cargamentos que salían sin registro, acuerdos con actores armados, protección a cambio de porcentajes. No era caos, era organización. Cada movimiento tenía cobertura oficial. Cada error, encubrimiento. Venezuela dejó de ser un punto de paso y se convirtió en un centro logístico clave para operaciones que cruzaban continentes. Desde dentro, Carvajal veía cómo el aparato del Estado se mezclaba con estructuras criminales sin fricción. Uniformes, sellos y discursos servían como fachada. El verdadero lenguaje era el dinero. Y quien controlaba la información, controlaba también las rutas, las alianzas y los silencios. El poder ya no dependía de ideología, sino de quién podía garantizar impunidad. Pero ningún sistema es eterno. Las señales empezaron a aparecer desde afuera. Sanciones, investigaciones, nombres que comenzaron a circular en agencias internacionales. Lo que antes era intocable empezó a llamar demasiada atención. Y cuando la presión sube, los regímenes buscan protegerse reduciendo riesgos. Ahí Carvajal dejó de ser indispensable y comenzó a ser incómodo. Sabía demasiado, había visto demasiado. Y en estructuras basadas en secretos, eso te convierte en un problema. El mismo sistema que ayudó a construir empezaba a cerrarle el paso. Y cuando el poder deja de protegerte, solo queda una opción: desaparecer antes de que te sacrifiquen. La huida no fue gloriosa, fue silenciosa y desesperada. Hugo Carvajal entendió que el sistema que lo había protegido durante años ahora lo veía como un riesgo. Cambió de identidad, se ocultó, desapareció del mapa. Vivía encerrado, dependiendo de otros, sabiendo que cada día libre era tiempo robado. No lo perseguían solo para capturarlo, sino por lo que representaba. Carvajal no era un fugitivo común, era una pieza clave, un archivo viviente. Conocía rutas, nombres, acuerdos y mecanismos que nunca habían salido a la luz. Su valor no estaba en lo que hizo, sino en lo que podía probar.
Cuando finalmente fue detenido y llevado a Estados Unidos, intentó resistir, negó cargos, habló de persecución política, sostuvo el discurso hasta que la realidad lo alcanzó. Las penas eran claras: décadas de prisión, morir tras las rejas. Entonces tomó la única decisión que le quedaba: hablar. El hombre que construyó su poder desde el silencio empezó a entregar información, documentos, conexiones, métodos. Cada palabra debilitaba el sistema que ayudó a levantar. El mismo conocimiento que lo volvió intocable, ahora lo mantenía con vida. Hoy, Hugo Carvajal no espera justicia ni venganza. Espera que su cooperación valga lo suficiente para reducir su condena. Y mientras eso ocurre, una certeza queda en el aire. Recuerda suscribirte para ver más contenido como este. Adiós.